Comenzar. Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición que nos encontremos nuevamente en la presencia del Señor Jesucristo. Primeramente, hemos orado pidiéndole al Señor que sea Él tomando el control de este mensaje que voy a compartirles en esta noche. El título de la enseñanza es Desarrollando una vida de oración. Precisamente estamos hablando ahora de qué es la oración. Vamos a hablar y qué nos enseña la Biblia acerca de la oración, cómo orar diariamente. Precisamente el Señor pide que oremos por lo menos una hora diaria y cuáles son las claves principales de la oración. Vamos a ver cómo son, está larga, está extensa la enseñanza. Voy a leer yo los versículos. Si después quieren, yo se los puedo compartir. Dice en Mateo 26, 40 al 41, dice la palabra de Dios, vino luego a sus discípulos el Señor y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Así que vamos a ver la oración que es, según como la Biblia la define, o sea, para la vida cristiana la oración es tan importante como la sangre es para el cuerpo humano. O sea que sin la oración nosotros no podemos tener vida espiritual y la oración es ese instrumento como un teléfono directo con el cual podemos comunicarnos con Dios. Dice que es el pasaje gratuito y sin escala hasta llegar al trono de Dios, al trono de la gracia del Señor. Dice, pero la realidad es que muchos creyentes están fríos en cuanto a la búsqueda de Dios, practican poco la oración y por eso tienen poca pasión. O sea que no hay oración y no hay pasión tampoco por el Señor. Amén. Orar es algo de segundo orden o lo tienen en segundo plano muchas personas o quizás algunas ni en segundo plano no lo practican para nada. Deberíamos dar a la oración la misma importancia que los cristianos antiguos le daban y hasta más, puesto que los días actuales son más peligrosos que nunca, ¿cierto? Estamos viendo y cada vez hay más peligro, más cosas que vemos en el mundo. Entonces, por eso hay más necesidad de la oración todavía. Dice que de acuerdo con la palabra de Dios, la oración es vital. Vivimos si oramos, morimos si no oramos. La Biblia nos enseña que debemos orar porque vamos a ver cómo nos dice la Biblia. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Entonces, así es que nosotros debemos de orar como dice aquí, en todo tiempo, ¿cierto? Con oración y súplica en el Espíritu y debemos de perseverar en la oración. Ahora en Tesalonicenses 5:17 dice la palabra de Dios, velad, orad sin cesar, perdón, dice orad sin cesar. Y en Marcos 14:38 dice, orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, por eso tenemos que someter nuestra carne y la forma de someterla es por medio de la oración. Amén. También en Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que vemos cuando hay alguna persona enferma y oramos, ¿cierto? Entonces el Señor obra, porque el Señor escucha la oración del justo. Amén. La Biblia también contiene una larga lista de experiencias de oraciones contestadas. Abraham oró y Dios concedió sus peticiones. Moisés oró y el mar se abrió. Eso lo vemos todos que fue algo muy grande
que sucedió y está en la Biblia. Josué oró y el sol se paró. Imagínense qué poder tiene una oración. Amén. David oró y Dios destruyó a sus enemigos. Elías oró y Dios mandó fuego del cielo. Pablo oró y los muros de la prisión se estremecieron. Daniel oró y veamos lo que sucedió. Cuando Daniel oró era un hombre de oración, es un gran ejemplo, Daniel, amén. Dice Darío, rey del imperio medo-persa, había firmado un edicto que prohibía la oración durante 30 días en todo el territorio de su extenso reino. Esto está en el libro de Daniel, el capítulo 6. Dice, esta prohibición significaba robar a Dios el tributo que recibe de los hombres y robar a los hombres el consuelo que reciben de Dios. ¿Qué rey de la tierra, por poderoso que sea, tiene derecho de hacer algo así? Nadie, amén. Ninguno. El temerario decreto implicaba también privar al profeta Daniel de orar en 90 oportunidades. ¿Por qué 90? Porque él oraba 3 veces al día, Daniel. Y entonces en 30 días eran 90 oraciones que le estaban impidiendo que hiciera. Eso era lo que quería el rey. Y entonces dice en Daniel 6, del 10 al 11, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Amén. Qué bueno es tener horas para orar, así como Daniel, ¿cierto? Que él ofrecía al Señor. Daniel no podía vivir un solo día sin Dios. ¿Cómo iba a ser capaz de acatar ese decreto real y pasar 30 días sin orar? Imagínense que nos prohíban a nosotros orar. Para mí sería terrible porque yo no puedo empezar el día sin orar. No puedo yo salir de mi cuarto sin orar. No puedo, ¿cierto? Y también para cuando termina el día y a veces también en mitad del día oro también. Estoy tratando de seguir el ejemplo de Daniel, pero por lo menos 2 veces en el día oro siempre. Amén. Así que eso es, dice, nos pone a temblar el hecho de que hoy no haya ningún decreto que nos prohíba orar, pero sí muchos cristianos que abandonan la oración por cualquier causa, dejando de humillar sus corazones en presencia de Dios y negándose a presentar sus gratitudes ante Él, porque al Señor le agrada eso, ¿cierto? Que le demos gracias en su presencia. Daniel oraba siempre y aunque era hombre de muchas ocupaciones, no pensaba que eso le eximiera de ejercitar cada día su devoción. O sea, por más ocupado que esté uno puede sacar tiempo para orar. Si tenemos tiempo para meternos a Facebook y hablar y a conversar y a ver televisión, ¿cómo no vamos a tener tiempo para orar? Amén. Así que eso es una cosa dice, pero si muchos cristianos que abandonan la oración por cualquier causa dejando de humillarse delante del Señor. Daniel oraba siempre y era hombre de muchas ocupaciones. No pensaba que eso le eximiera de ejercitar cada día su devoción. Daniel oraba doblando sus rodillas y presentando acciones de gracias a Dios a diario. Eso lo mantenía preparado para cualquier prueba, para cualquier aflicción que Dios permitiera que en su vida. Amén. La oración es lo que nos ayuda. De rodillas es que ganamos nuestras batallas. Amén. Entonces, aquí dice, y cuando esta finalmente llegó, o sea, la prueba, Dios le honró cerrando la boca de los leones. Amén. Vamos a ver qué dice Daniel, capítulo 6, del 22 al 23. Dice, vino luego a sus discípulos, perdón, está en Daniel 6, 22 al 23, dice, mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño.
porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Amén. Entonces, imagínense qué poder tan grande que el Señor cerró la boca de esos leones. Imagínense que les tiren un cuerpo entero, pues allí lo hubieran vuelto pedazos. Amén. Dice, cuán inexcusables son aquellos que temiendo poco o mucho, que teniendo poco o mucho que hacer en el mundo, nunca hayan tiempo para presentar sus almas al fiel Creador. Quien vive sin orar ciertamente desecha su alma y al final será hallado falto. Además, cuando los leones lleguen a su vida, nada se podrá hacer para cerrar sus bocas. Amén. Así que eso es lo que va a pasar. Pues puede ser que no sean leones físicamente, pero cualquier otra prueba, ¿cierto? Y entonces no va a haber ahí quien nos pueda salvar. Ahora, como dice la palabra de Dios, no han podido orar tan solo una hora. Eso les preguntó el Señor Jesús a sus discípulos que lo seguían a él diariamente. Imagínense, no pudieron orar una hora. Así que el Señor espera que pasemos tiempo con Él. Esa es la oración, es la intimidad con el Señor. Es como decíamos aquí, como el teléfono directo, el medio de entrar directamente a la presencia del Señor. Su reclamo a los discípulos, como vimos ahora que leímos, no han podido orar tan solo una hora, también es para nosotros. A continuación presentamos los 12 pasos de la oración, un plan que seguramente nos ayudará a elevar la cantidad de tiempo, así como la calidad de nuestra oración diaria. Entonces voy a compartir estos 12 pasos que son, número 1, dice que en la oración debemos alabar al Señor. Siempre debe haber alabanza en la oración. Amén. Esto es un sacrificio y un festejo vocal de la naturaleza y las virtudes de Dios. La oración comienza con la alabanza. Dice, vamos a leer en Salmo 63:3, que dice la palabra de Dios. Va a leer el 3 y el 4. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. O sea que siempre nosotros debemos alabar al Señor. Dice su misericordia es mejor que la vida. Amén. Que nuestra vida, porque Él es grande en misericordia y su misericordia es eterna. Debe haber el perdón, perdonar en la oración también. Debemos tener cuidado de perdonar a nuestros deudores. Jesús dice que si esperamos perdón de Él para nosotros, para nuestros pecados y nuestras faltas, debemos también estar dispuestos a ofrecer el perdón, a perdonar a los que nos ofenden. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Así que en la oración también es muy importante que perdonemos a los que nos ofenden. Número 3 dice confesar. Nunca trates de orar sin confesarte. Una persona que no confiesa sus pecados a Dios nunca conocerá el gozo de la oración. Vamos a ver, dice en Salmo 139, 23 y 24, dice, examíname, aquí está el salmista David, él tenía esa relación tan linda con el Señor. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Él siempre reconocía ante Dios
que él era humano y le fallaba y era débil, entonces le decía, Señor, examíname y ayúdame a cambiar, ¿cierto? Y él le confesaba todas sus faltas al Señor. Eso es lo que también debemos hacer nosotros en la oración. Dice el número 4 es pedir. Jesús desea que le pidamos. Así en Mateo 7:8 dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. El Señor siempre escucha, responde a nuestra oración. Amén. Entonces, en Santiago 4:2 dice inclusive, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, muchas veces no tenemos en realidad porque no le pedimos al Señor. ¿Amén? Él es el dueño de todo y el que puede hacerlo todo. Número 5 dice, en la oración debe haber intercesión. Debemos interceder por los demás. Dice, a nuestro alrededor existe mucha gente con necesidades desesperantes, o sea, fuertes, ¿cierto? Interceder por hermanos y perdidos es la dimensión más intensa de la oración y debemos hacerlo. En Efesios 6:18 dice que debemos orar con toda perseverancia y súplica por los demás, ¿cierto? Debemos orar los unos por los otros, interceder por las necesidades de los demás. Y nosotros ya tenemos la experiencia que hemos visto muchísimas oraciones que el Señor ha contestado cuando hemos orado por otras personas, los unos por los otros aquí en el grupo, amén. Hemos tenido muchas experiencias y hay muchos testimonios de que el Señor nos ha respondido. ¿Amén? Ahora, leer la palabra. Aquí también dar el consejo en estos 12 pasos de que es bueno leer la Biblia. O sea, yo pienso que aquí sería como antes de empezar a orar. No quiere decir que estamos orando y vamos a parar de orar para leer la Biblia, ¿cierto? Porque ya uno entra en la presencia del Señor y va sintiendo más y más y va sintiendo ese calorcito, está sintiendo el fuego de la presencia del Señor y como para interrumpir ahí, no. Pero aquí dice que es bueno orar, dice, cuando leemos la Biblia, posibilidades nuevas se presentan, aunque el tiempo para orar no debe volverse tiempo de estudio. Un momento breve de lectura bíblica es excelente para enriquecer la oración, o sea que por eso digo, si quieren orar al principio, leer, perdón, un poquito la Biblia y después orar, está bien. O cuando uno termine, pues no sé, como cada una quiera acomodarlo en su oración. Amén. Dice el número 7, meditar. Cuando uno medita en Dios, su mente se vuelve muy activa. Al meditar en Él, debemos llevar nuestra mente a los asuntos espirituales, en especial a su palabra. En el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, de eso se trata. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros leamos su palabra, que la memoricemos y la guardemos en nuestro corazón para que meditemos en ella constantemente y más cuando estamos orando debemos meditar en la palabra del Señor. Dice, también dice orar la palabra del Señor. Primero fue un periodo breve leyendo la Biblia, ahora oramos la palabra, o sea, aplicamos las escrituras directamente a nuestro orar. Y yo creo que eso nos sucede a todas, que ya vamos conociendo mejor y mejor más la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces cuando estamos orando, también oramos con la palabra, ¿cierto? Citamos hacemos cierta referencia a la palabra del Señor y eso le agrada a Él también, que incluyamos su palabra en nuestra oración. 9 dice dar gracias, aunque el dar gracias debe ser a través de toda la oración, ¿cierto? No solamente en un pedacito, pero pues nosotros nos acordamos de todo lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo, lo que Él hará, de todo y continuamente a través de la oración le damos gracias al Señor.
Y también hay que separar un tiempo especial para dar gracias al Señor por todas las cosas, como les dije, que Él ha hecho, que está haciendo y que aún hará en nuestras vidas. Número 10 dice cantar en la oración, durante la oración. Un aspecto importante de la oración es cantar. Cantar, como dice en la Biblia, como nuevos cánticos al Señor. El cantar renueva y consuela el alma. Es muy emocionante y edificante el cántico nuevo en el Espíritu Santo durante la oración. Entonces, aquí dice que debemos cantarle pues al Señor. Dice en el Salmo 149 1 y 5 dice, cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Miren lo que dice. Qué bonito, amén. Aún cuando estamos en la cama toda hora, cuando vamos manejando, cuando estamos haciendo oficio, cuando estamos, ¿cierto? En todo tiempo, qué bonito que es cantarle al Señor, aún en la oración también. Yo lo hago también, no digamos quizás canciones completas o así, pero sí, cierto, las alabanzas que cantamos en la iglesia o las que nosotros no sepamos, lo que sintamos en nuestro corazón en ese momento, pero cantarle al Señor. Número 11 dice escuchar. Debemos establecer buenos hábitos de escuchar en nuestras oraciones, escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando escuchamos, recibimos órdenes directas del Señor y dice que nuestra oración siempre incluya el escuchar la voz de Dios. También debemos dejar ese espacio para que el Señor, a veces estamos orando y sentimos como que el Señor quiere decirnos algo, amén. Entonces, escuchar lo que el Señor nos quiere decir, amén. Número 12 dice alabar nuevamente. Entramos en la oración por la puerta de la alabanza y salimos de la oración de la misma manera, alabando y exaltando con gozo la naturaleza de nuestro Dios, amén. O sea que eso es lo más bonito. Yo eso lo hago de verdad. Yo empiezo la oración alabando y termino también alabando al Señor. Dice en Mateo 6:13, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debe hacer, esa alabanza que esté de continuo en nuestros labios. Dice, no te sientas restringido con este método de orar propuesto aquí. No quiere decir que es la única forma de orar, ¿cierto? Que sea buena, pero aquí nos dan estos 12 pasos para que nosotros podamos, aquí dice que es como un bosquejo. Un bosquejo es como, es una idea, como un templete, como así que nos da para nosotros desarrollar nuestro propio modelo para orar. Amén. Yo he desarrollado mi propio modelo. Yo di la otra vez una enseñanza acerca del tabernáculo, si se acuerdan, unas hermanas, que es como estar uno, como poco a poco, irse acercando más y más a la presencia del Señor. Amén. Y cada uno puede desarrollar ese modelo de oración propio, pero sería bueno incluir, ¿cierto? Estos pasos que son muy importantes. Entonces, dice que no debemos aquí preocuparnos de que tenemos que dedicar 5 minutos a cada paso estrictamente, como dice el Señor, que Él quiere como que oremos 1 hora, entonces son 12 pasos, por eso dice 12 por 5 serían 60 minutos, que es 1 hora, pero dice no es necesario dedicar 5 minutos a cada paso, pero a unos pasos le dedicamos más que a otros, amén. En todo caso, es bonito eso, desarrollar ese modelo de oración donde nosotros podemos entrar en la presencia. Dice, por ejemplo, cuando nosotros intercedemos, a veces si tenemos que interceder o queremos interceder por varias personas, quizás nos demoramos más en ese paso de la intersección. Amén.
Dice, permite que el Espíritu Santo te dirija, amén, porque así como dice la Biblia, que en toda oración y ruego en el Espíritu debemos orar en el Espíritu siempre, amén. Y así que la lección falta como la mitad, entonces voy a dejarla hasta aquí para poder terminar en la próxima semana para no demorarnos más. Y es muy bonito lo que sigue. Luego dice, vamos a ver la próxima semana los 5 elementos claves de la oración. Y yo quiero para que ojalá aquí nos vayamos con la idea de todos estos pasos que debemos incluir en la oración y después vamos a ver los elementos claves que debe haber, que debemos, ¿cierto? Como la actitud nuestra, más que todo, para que sea una oración eficaz. Porque si nosotros vamos ante el Señor, tiene que ser como Él desea. Amén. Que nosotros vayamos para que Él escuche nuestra oración, que sea una oración eficaz. Así que vamos ahorita a terminar aquí. Espero que haya sido de grande bendición y voy a compartir con ustedes estos pasos para que los tengan. Es muy bonito que cada persona estudie, analice, vea los pasos y podamos desarrollar nuestro propio sistema de oración. Yo les comparto, mis hermanos, que antes yo no podía orar ni 5 minutos, o sea, era mucho para mí. Y ahora me puedo pasar una hora orando y se me va rápido el tiempo. Porque es que nosotros empezamos, ¿cierto? Cuando desarrollamos ese modelo propio nuestro y es bien bonito que empezamos a buscar la presencia del Señor y decimos como esto, bueno, voy a empezar alabando, luego diciéndole al Señor que lo amo, que lo necesito, Él es todo para mí, dale las gracias que es el Señor para nosotros, todo, y vamos siguiendo y siguiendo hasta que yo siento como que voy escalando, escalando hasta que ya siento que llego a ese trono de la gracia del Señor, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que llegamos al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Amén. Que le pedimos al Señor su misericordia y su gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras necesidades. Amén. Entonces, a medida que va pasando así el tiempo, vamos sintiéndonos más y Aleluya. más cerca del Señor, amén. Como que Gloria nos a va envolviendo su presencia y es algo tan hermoso que como que no queremos salir de ahí, amén. Entonces nos gozamos y eso es el propósito, que nosotros nos gocemos y disfrutemos de la oración, que no sea como algo que nosotros decimos, "Ay", como una obligación, ¿cierto? Y yo soy sincera. Y lo digo al principio, pues hace muchos años cuando empecé en los caminos del Señor, sí que nos decían, ¿cierto? En la iglesia el pastor, oren y oren y oren y no dejen de orar. Y yo decía, como que sentía uno como que fuera como una obligación. Y Dios. entonces, ¿qué hacíamos? Oraba, pero ¿y qué más digo? ¿Y qué más digo? Ya se me acabó lo que voy a decir, ¿qué más digo? Ajá. Y entonces ahí se acababa la oración. Entonces, pero ahorita, pues antes yo quisiera tener más tiempo para orar, amén, porque es algo que me emociona y me apasiona hacer, buscar el rostro del Señor, amén. Y cuando lo hacemos en la mañana, es algo hermoso porque ponemos ese día, cada día en la presencia, en las manos del Señor, amén, y le pedimos su protección divina para nosotros, para nuestros hijos, para todos, ¿cierto? Y ya estamos seguras, ya decimos, bueno, ya, ¿cierto? Ya oré, ya puse todo en las manos del Señor, estoy cubierta con su bendita sangre, el Señor me va a guardar y a toda mi familia y a todos mis seres queridos. Entonces es algo muy hermoso. La vida de oración es algo muy precioso y vamos a continuar la próxima semana. Amén. Espero que haya sido de grande bendición.
para ustedes como lo ha sido para mí, aunque yo ya tengo mi método de oración desarrollado, pero aquí hay algo bonito que le recuerda a uno todos estos pasos y para que incluyamos, ¿cierto? Todas estas cosas en nuestra oración para que nos gocemos en la presencia del Señor. Amén. Que no Amén. sea nunca una carga para nosotros, sino un deleite y un gozo estar en la presencia de nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Amén. Nuestro Creador, el que nos dio la vida y el que nos ha sostenido siempre hasta hoy. Amén. Con su poder y con su bendito amor que nos sostiene siempre y nos da esa paz y esa seguridad porque sabemos que Él tiene el control de todo. Amén. Estamos en sus manos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Espero que haya sido de bendición para ustedes y tanto para mí. Amén. También como ha sido esta enseñanza.